Hola, amantes de las historias basadas en hechos reales. ¿Conocían la historia de Allison Herz? Una joven que, lejos de esconder su enfermedad, por la cual pudiera ser señalada y repudiada, decidió enfrentarse a la sociedad para ayudar a otros jóvenes. En una época donde esta enfermedad solo era vista como una enfermedad para homosexuales y drogadictos. Con su historia se hizo una película de televisión en 1992. En español la puedes encontrar como Un amor fatal. Ya sabes que aquí solo te cuento las verdaderas historias detrás de aquellas películas basadas en hechos reales. Hoy conoceremos la historia de Allison Herz. Allison Herz nació un 27 de febrero de 1966 en Manhattan, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, y se crió en un apartamento de Park Avenue. Era hija única de Harold Herz, un ejecutivo inmobiliario, y su esposa Carol, cofundadora de la cadena de tiendas de ropa femenina Tennis Lady. Allison asistió a la escuela Orange Man y posteriormente estudió arte en Parsons, la nueva escuela de diseño. En resumen, la familia vivía de manera muy acomodada, pero algo terrible estaba por llegar a sus vidas y ni todo el dinero del mundo podría solucionarlo. De manera muy común, el verano de 1988, Allison desarrolló una fiebre persistente y diarrea crónica. Había estado en casa con síntomas parecidos a los de la gripe durante más de una semana antes de que su madre la ingresara en un hospital de Nueva York. Después de un par de semanas de pruebas y más pruebas ininterrumpidas, los médicos informaron a la familia que aún no tenían ninguna respuesta. Algo extraño pasaba con Allison. No era normal estar tan enferma y a su vez no saber qué es lo que tenía. A insistencia de los padres, los médicos continuaron haciéndole más pruebas. Tenían que insistir hasta encontrar la verdadera causa, hasta que un epidemiólogo finalmente detectó una sombra en el pulmón de Allison y la identificó como neumonía por Pneumocystis carini. Sí, la neumonía que estaba asociada con el SIDA. ¿Cómo una niña rica y con una buena educación podía contraerla? Eso era impensable en aquella época. Allison no se había sometido a ninguna transfusión de sangre, no consumía ningún tipo de drogas. Tanto los padres y los médicos se quedaron sorprendidos, pero Allison estaba devastada, buscando una cura. Inmediatamente Allison fue sometida a una recuperación de 3 semanas de neumonía y finalmente pudo regresar a casa. En ese momento las opciones de tratamiento para el VIH eran extremadamente limitadas. La única opción disponible era el AZT, un medicamento con efectos secundarios que llevó a Allison de nuevo al hospital 2 años después. Al ver lo limitado que había sido el desarrollo de medicamento para el VIH durante casi una década, Carol Herz, su madre, decidió que necesitaba actuar. A lo que diría: no íbamos a dejar que Allison muriera, no de esta manera. En 1989, 2 amigos cercanos ayudaron a Carol Herz a fundar el CPFA, es decir, Padres Preocupados por la Investigación del SIDA, una organización sin fines de lucro para financiar mejores tratamientos contra el VIH e investigar cómo progresa la enfermedad y con la esperanza de desarrollar una cura. Inicialmente, Carol Herz fue apoyada por un círculo de viejos amigos, la Red de Recaudadores de Fondos. Pronto se expandió para incluir a más personas cuyas vidas habían sido trastocadas por el virus y quienes se dieron cuenta que también sus hijos corrían peligro. A una calle del apartamento de los Herz vivía Eileen y su marido Neil Mitzman, que también cuidaban en su casa a su hija Marnie, quien también había recibido un diagnóstico de SIDA un año después de Allison. Los Mitzman ya habían perdido a su hija mayor Stacy en un accidente automovilístico en 1982 y no estaban dispuestos a perder a su otra hija. Con la ferocidad de una leona protegiendo a su cachorro, Eileen Mitzman se informó sobre el diagnóstico de su hija y se convirtió en una activista incansable. De esta manera, Eileen Mitzman conoció a Carol Herz cuando ambas cuidaban a sus hijas enfermas y abogaban por sus necesidades. Solían asistir a los eventos benéficos de la otra, apoyándose mutuamente.
Eileen Mitzman no era experta en medicina, era ama de casa. Y Carol Hertz era una madre adinerada que dirigía una línea de tiendas de ropa de lujo y tampoco tenía experiencia en la medicina. Sin embargo, ambas se unieron en una misma batalla contra una creencia predominante dentro del sistema médico y entre el público en general, que creían que las mujeres y las niñas no contraían el SIDA, especialmente no a través del sexo heterosexual. ¿Cómo se contagió Allison? No se descubrió que tenía el virus hasta que Allison tenía 22 años, mucho después de que su salud comenzara a deteriorarse. Ella atribuyó el retraso a las suposiciones de los médicos de que una mujer heterosexual y adinerada no corría un gran riesgo de contraer el VIH. Además, Allison descubrió más tarde de que había contraído el VIH a través de un amigo que entonces tenía 27 años llamado Kurt Brown, un camarero bisexual que conoció en el infame Estudio 54 de Manhattan, donde él trabajaba. Y Allison entonces solo tenía 16 años. Se habían hecho muy buenos amigos y de esta amistad pasaron en 1982 a una primera y única cita y un encuentro sexual. Sí, para contagiarse bastó una sola vez. Pero por sorprendente que parezca, Allison no le guardaba rencor a Kurt Brown porque se enteró que él ya había fallecido con SIDA en 1986, 4 años después de aquel encuentro sexual, terminando sus días totalmente solo y abandonado. Allison, al enterarse de su muerte y en las circunstancias que se fue de este mundo, comentó: "Me siento fatal por todo esto. Murió solo. Su madre ni siquiera quiso recoger su cuerpo. El SIDA no se conocía entonces, no como ahora. Él no sabía que estaba enfermo. Nunca se habría acostado conmigo si hubiera sabido que estaba enfermo. Era muy protector conmigo". Una de las primeras mujeres en hablar abiertamente del SIDA. Casi 10 años después del inicio de la epidemia, Allison se convirtió en la primera mujer estadounidense en hacer público su diagnóstico de SIDA. Y tras superar la conmoción de que podría morir joven, su primer pensamiento fue evitar que otras personas se encontraran en la misma situación. Allison recurrió a la ayuda de su madre para concienciar sobre el hecho de que el VIH-SIDA puede afectar a cualquier persona, independientemente de su género, sexualidad, raza o nivel socioeconómico. Y a petición de Allison, su madre contactó con un periodista de la revista New York Times y a raíz del desconocimiento de la sociedad, Allison, con tan solo 23 años, tomó la decisión de compartir públicamente su historia en la revista Times en 1989. Esperaba educar a otros sobre el SIDA y disipar los mitos y las ideas erróneas en torno a la enfermedad, donde Allison declaró: "Todos los artículos sobre el SIDA hablan de homosexuales o de gente pobre que consume drogas. Por desgracia, mucha gente simplemente los ignora. Creen que no les afecta. No pueden ignorarme. Podría ser uno de ellos o su hija. Tienen que afrontar esto. Quiero hablar con estos jóvenes que se creen inmortales. Quiero decirles, soy heterosexual y solo me bastó una vez". Estas palabras y el diagnóstico de Allison alertaron a muchos padres, que por primera vez se dieron cuenta que sus hijos corrían peligro. Finalmente, el grupo de la asociación que sus padres y amigos habían fundado decidieron colaborar con APFAR, la Fundación para la Investigación del SIDA. Su siguiente tarea de las dos madres fue recaudar fondos organizando fiestas y eventos benéficos. Tras la entrevista con la revista Times, Allison empezó a recorrer escuelas y universidades, hablando sobre el sexo seguro. En cada entrevista y conferencia hablaba como hija y como compañera, rompiendo la barrera de negación que llevaba a la gente a pensar que el SIDA no podía contagiarlos. Nunca restó importancia a su origen adinerado, ni a su asistencia a escuelas privadas de la élite de Nueva York. Y a menudo hablaba en sus conferencias de su perro Sake y de su gato Sambuca, y de lo mucho que los amaba. Allison era visto como una mujer muy noble con una belleza natural y un buen porte, pero era una joven cuyos sueños de futuro y una prometedora carrera como ilustradora se habían visto truncados. Allison comparó sus privilegios por un lado y su diagnóstico de SIDA por otro, demostrando que todo equivalía a cero. Nadie podía afirmar ser inmune al SIDA. Para muchos padres, su escalofriante mensaje reveló su propia vulnerabilidad al VIH.
A partir de esta entrevista, Allison se convirtió en una activista contra el SIDA, apareciendo en numerosos programas de televisión y hablando con adolescentes sobre el tema del sexo seguro. Allison junto a unos amigos también fundaron Love Health en 1989. La fundación junto a Martin Himmel Health Foundation contrataron a Tony Schwartz para crear anuncios de servicios públicos sobre la concienciación del SIDA. Los guiones y las correspondencias se encuentran en la Biblioteca del Congreso en la colección Tony Schwartz. Durante el tiempo de Allison como activista, fue votada Mujer del Año por la revista Esquire y recibió el premio del secretario a la excelencia en el Servicio Público del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. En marzo de 1992, la cadena ABC emitió una película para televisión basada en su vida, protagonizada por la actriz Molly Ringwald. En las 24 horas posteriores a la emisión de la película, la línea telefónica federal de ayuda contra el SIDA recibió un récord de 189.251 llamadas. Al parecer había mucha gente que la estaba padeciendo en silencio por temor a ser repudiados y señalados. Luchó hasta el final. El 8 de agosto de 1992, lamentablemente, Allison Herz, después de luchar contra su enfermedad con tan solo 26 años, falleció de neumonía relacionada con el SIDA. Pero falleció rodeada de su familia, con el calor de una familia que la amó hasta el final. Después de casi 40 días de su fallecimiento, un servicio conmemorativo para Allison Herz se llevó a cabo en la Sociedad de Cultura Ética de Nueva York el 24 de septiembre de 1992. Continuar con su legado. Allison Herz fue mencionada en la canción Life Sport de la ópera Rock Rain y un episodio de la serie Beverly Hills 90210 titulado ¿No es romántico? Se inspiró en la historia de Allison Herz. Aunque su hija Marnie falleció en 1991, Eileen Mirman también siguió luchando y vivió el resto de su vida con la sensación de haber contribuido a cambiar el discurso nacional sobre el VIH-Sida y de haber dejado huella hasta su muerte en 2002 por complicaciones del coronavirus. Por otra parte, los padres de Allison continuaron luchando incansablemente para recaudar fondos y seguir financiando innovadores proyectos de investigación para encontrar una cura para el SIDA. Harold Herz, el padre de Allison, falleció el 20 de julio de 2012 a la edad de 88 años. Había vivido lo suficiente para luchar y trabajar como activista contra el SIDA. La última vez que se le vio a su madre en una reunión pública fue en 2017. La infección por el VIH ataca al sistema inmunitario y el SIDA es la fase más avanzada de la enfermedad. El VIH ataca a los glóbulos blancos, debilitando el sistema inmunitario, y esto hace que sea más fácil contraer enfermedades como la tuberculosis, otras infecciones y algunos tipos de cáncer. Se transmite a través de los líquidos corporales de las personas infectadas, como sangre, leche materna, semen y secreciones vaginales. No se transmite por besos o abrazos, ni por compartir alimentos. También puede transmitirse de madre a hijo durante el embarazo y el parto. El VIH se puede tratar y prevenir con tratamiento antirretrovírico y si no se trata puede evolucionar a SIDA, a menudo al cabo de muchos años. Las últimas estadísticas sobre el VIH en todo el mundo de ONU-SIDA de 2023 se contaron alrededor de 39,9 millones de personas con VIH en todo el mundo. De ellas, 38,5 millones eran mayores de 15 años y 1,4 millones eran menores de 15 años. Las mujeres y las niñas, según esta estadística, representan el 53%. En una entrevista, Allison comentaría: "No puedes confiar en nadie. De verdad que no puedes. No existe la protección. Es triste que no puedas amar a alguien sin tener miedo". Así llegamos a la parte final de esta historia inspiradora. Una historia que vale la pena conocer para comprender los riesgos de esta enfermedad y protegerse. Ya sabes, como siempre al final de cada video digo, si tienes alguna nueva sugerencia de una película basada en hechos reales, déjamelo en la cajita de comentarios y yo me encargaré de contarte la verdadera historia detrás de aquella película. Si te gustó este video, no olvides regalarme un like, suscribirte si aún no lo has hecho, ya que es totalmente gratis, y comparte este video para que más personas conozcan la historia de Allison. Conmigo, hasta el próximo video. Que tengas un buen día. Adiós. Ya sabes que aquí solo te